Como sucede de vez en cuando en el canal, ya sabéis que me gusta simplemente ponerme delante de la cámara y hablar, que en realidad si lo piensas bien es lo que hago en el 90% de los vídeos. El caso es que, bueno, como digo, ya sabéis que a veces pues me gusta simplemente tener una idea de la que partir y divagar un poquito, ¿no? Saber 4 puntos clave, 4 puntos que os quiero transmitir, 4 cosillas de las que quiero hablar, pero simplemente hablar y sin saber muy bien exactamente a dónde quiero llegar. A día de hoy ya sabéis que esa sección, entre comillas, pues bueno, digamos que simplemente se llama reflexión, es algo que siempre he querido cambiar y como casi siempre que grabo eso sábado o domingo por la mañana me apetecía hacer algo pues como más de tranqui, ¿no? Más hablando de tú a tú, simplemente con una taza de café en la mano, yendo en pijama, sin cuidar demasiado el fondo, aquí sentado en mi cama tranquilamente, y creo que esto es lo que le puede dar un poquito más de carácter a la sección y realmente dejar que la chicha recaiga, pues bueno, sobre el tema del que voy a hablar. Por esto que os acabo de decir y porque a partir de ahora en esta sección me va a acompañar una tacita de café, he decidido llamar a la sección Un café y 4 cositas. Por regla general ya sabéis que los vídeos pues bueno tienen una temática, ya pueden ser reseñas, ya puede ser una crítica de alguna película o de alguna serie, y que la mayoría de las veces pues bueno me gusta ponerle un pequeño título, ¿no? Una cosilla, voy a decir ingeniosa, pero llámalo X, tampoco es que me parezca que sea aquí el mayor genio de la literatura con ello, pero es algo que normalmente pienso una vez que he terminado de montar el vídeo, generalmente cuando ya se está subiendo, y os puedo asegurar que no sería la primera vez que ese nombre lo pongo mientras estoy tomando un café fuera, mientras el vídeo se está subiendo, y lo tengo que escribir desde la aplicación del móvil porque realmente me cuesta muchísimo en algunas ocasiones en concreto encontrar un título más o menos acorde y con el que más o menos esté contento con el vídeo. Sin embargo, en este caso el nombre del vídeo, hablemos de periféricos, es algo que llevo ya mucho tiempo arrastrando, es una idea que tengo en la cabeza desde hace prácticamente un par de meses y puede que de momento incluso os estéis preguntando qué narices hago yo hablando de ratones, de teclados, de altavoces, pero os puedo asegurar que no tiene absolutamente nada que ver. Esta idea de los periféricos, en concreto los periféricos del cómic, nace hace un par de meses hablando con Carolina, que es una compañera de carrera, por llamarlo de alguna manera, y ella vive en Barcelona. Generalmente nos juntamos pues bueno en eventos o en congresos o en cositas así muy especiales, pero bueno, cuando nos juntamos al final acabamos hablando de cosas que yo creo que son bastante interesantes. En este caso en concreto terminamos hablando por razones del destino de lo que al final acabamos llamando los periféricos del cómic. Los periféricos en este caso en concreto eran de Marvel, y habrá mucha gente al otro lado de la cámara que se esté preguntando qué narices es un periférico de Marvel. El concepto de los periféricos, como digo en este caso en concreto de Marvel, es algo muy sencillo entre comillas de entender y que a la par yo creo que es un poquito también lo que le está dando, digamos, en cierta medida la vuelta a todo este mundo del cómic más clásico. Hasta hace relativamente poquitos años yo creo que el gran peso de todas estas compañías de cómic, especialmente las compañías de cómic que representaban un poquito todo el tema superheroico, recaían principalmente en sus grandes trinidades, en sus grandes séquitos, en sus grandes grupos que llevaban muchísimos años representando a través de diferentes historias, a través de diferentes universos, y yo creo que esta idea es la que se estaba empezando a quedar un poquito más añeja. Evidentemente si hablamos de Marvel pues podemos tener personajes clásicos como Thor, como Iron Man, como Capitán América, que desde luego que han tenido sus cambios, han tenido sus universos, han tenido sus historias, han tenido sus diferentes cánones que han ido cambiando, que se han mantenido durante más o menos tiempo, pero que al final digamos que arrastraban un poquito también ese gran lastre, ¿no? de toda la tradición superheroica que traíamos detrás. En este caso en concreto yo quiero mencionar el caso de Spider-Man, que yo creo que evidentemente es uno de los personajes que más posiblemente se haya ganado el cariño de un mayor número de gente, tanto en sus versiones cinematográficas, con sus más y sus menos, como en el tema del cómic. Yo creo que hay mucha gente que se ha visto representada concretamente en el personaje de Peter Parker. Peter Parker es un personaje que ha ido creciendo en edad, en madurez, y que evidentemente lo ha hecho de mano de un público que estaba creciendo pues en estas mismas condiciones. Al final este personaje digamos que había crecido y había madurado junto a un público que llevaba décadas leyéndolo. ¿Esto es algo malo? Para nada. De hecho yo creo que realmente sería un poquito lo ideal, ¿no? Que en este caso por ejemplo Spider-Man se haya convertido en icono de una generación, por decirlo de alguna forma. Evidentemente Spider-Man es un personaje que ha ido resurgiendo una y otra vez, pero que al final su historia digamos que se volvía un poquito cíclica, ¿no? Que se iba repitiendo, que iban haciendo reboots, pero que al final los inicios del personaje siempre eran los mismos y lo único que hacía era, como digo, arrastrar ese pequeño lastre, no arrastrar ese pequeño peso de tanta historia que tenía detrás, de tantos personajes que formaban su canon. Aquí lo enlazo también con una idea que yo creo que es la que nunca me cansaré de repetir, porque al final yo creo que es por donde hemos empezado
pasado todos, y es algo que de hecho esta mañana estaba mirando Twitter y lo he visto también en el timeline de Banff, que había alguien que simplemente se había tomado un consejo del propio Banff que le decía: empieza por donde te apetezca, por lo que te llame la atención, simplemente acércate a esa portada que te comas con los ojos y léela, cógela, ábrela, mira el dibujo, si te gusta llévatelo a casa, empieza a meterte en ese universo y el día de mañana ya empezarás a formar la propia historia de todo ese personaje o de todo ese grupillo que estés leyendo. Esto es algo que a día de hoy creo que hemos perdido mucho, ¿no? Esa inocencia. Creo que conforme vamos creciendo más y más, digamos que tenemos que darle una mayor coherencia, un mayor sentido a todo esto. Al final también estaba mencionando, por ejemplo, a Carolina o a María porque no habían tocado el tema superheroico, pero bueno, yo desde pequeño llevo leyendo cómics de Spider-Man, llevo leyendo cómics de Hulk, evidentemente cómics de Mortadelo, y creo que el caso, por ejemplo, del cómic español, de Mortadelo y Filemón, de Super López, de Carpanta, de Zipizape, está bastante bien, ¿no? Para demostrar un poquito esta teoría de por dónde se debe empezar a leer el cómic, que básicamente es por donde te dé la puñetera gana. Cuando lees Mortadelo y Filemón tienes un cierto canon, algunos personajes que se van repitiendo, algunas historias que hacen referencia a otras, y nadie, o por lo menos nadie que yo conozca, se pregunta por dónde empiezo a leer a Mortadelo y Filemón, qué cómic tengo que coger primero, cuál es la primera viñeta que tengo que ver, que tengo que leer para que todo esto tenga sentido. Creo que aquí es un poquito donde está la gracia, ¿no? El simple hecho de tú coges, vas a una tienda de cómics o vas a una gran superficie, ve a donde te dé la gana y mira, simplemente mira los lomos, mira las portadas, mira los dibujos, mira el interior, léete la sinopsis, mira a ver si te parece interesante o si realmente a lo mejor te gusta algo que tenga un toquecito más oscuro, un toquecito más brillante, un toquecito más juvenil, y cógelo y empieza. ¿Eso qué tiene que ver con los periféricos de los que estoy hablando? Pues realmente creo que lo tiene que ver absolutamente todo. Como decía al principio, los grandes nombres del mundo de los superhéroes de cómic creo que tienen un gran lastre. Y evidentemente mencionaba a Carolina o a María porque no habían tocado tanto el tema superheroico, pero es algo que a mí también me ha pasado. El llegar a estar una temporada bastante larga, tengo que reconocer, del tema superheroico, simplemente compraba pues algún tomo o algún arco muy cerrado de vez en cuando. Y cuando realmente me quise enganchar, la única pregunta que había en mi cabeza es: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué leo? ¿Y ahora qué es lo que tiene sentido? ¿Ahora qué es lo que está sucediendo? ¿Ahora por dónde empiezo? Y es aquí donde creo que realmente intervienen todos estos periféricos de los que estábamos hablando. Intenté ir poco a poco, intenté leer eventos que me llamaban mucho la atención y que para entonces todavía no había tocado. Intenté leer 1602, intenté leer Civil War, Frontline. Sé que no tiene una estrecha relación, pero al final es algo que a mí me llamaba la atención, es algo que a mí me apetecía leer, porque al final, pues bueno, también me gusta mucho el rollete del pastiche, ¿no? El rollete de, pues, ¿qué es esto tan raro que me están contando y de dónde parte y hacia dónde va? Todo esto, desde luego, combinándolo con otras lecturas que en aquel momento me apetecía leer, como El increíble cabeza de tornillo, como The Rocketeer, pero hasta que no empezaron, digamos, a publicar, por lo menos aquí en España, ya que yo Marvel prácticamente lo leo todo en español, hasta que no empezaron a traernos estos personajes que estaban surgiendo un poquito desde cero, muy entrecomillado todo esto, digamos que no sentí empatía hacia ninguno, ¿no? Creo que al final eran personajes que ya habían madurado, que ya habían tenido su momento, que ya habían tenido su público y que justamente por eso sentía que no estaban hechos para mí como lector. Evidentemente algunos, como Howard el Pato, me han obsesionado durante mucho tiempo y desde luego creo que la última etapa no es la mejor, pero creo que justamente, por ejemplo, esta última etapa es la que ha hecho que personas como Carolina, como estaba diciendo, se engancharan a leer a un personaje totalmente extraño, muy olvidado y que realmente a nadie prácticamente le importaba en absoluto. Todo esto mezclado con otros como pueda ser Kate Bishop como Ojo de Halcón, Pájaro Burlón, Spider-Gwen o desde luego en mi caso Kamala Khan, son un poquito los personajes que me han enamorado, son personajes que creo que están hechos un poquito más de cara hacia las nuevas generaciones, incluso retomando algunos que pues en el caso de Pájaro Burlón ya existían anteriormente y que únicamente lo que han hecho ha sido refrescar el tono que les estaban dando para pues amoldarlo un poquito a este nuevo público que está surgiendo dentro del mundo del cómic. Desde luego a día de hoy, si vas a una tienda de cómics, en cuanto salen las novedades, como digo, continúas viendo estas líneas centrales, continúas viendo las historias del Capitán América, continúas viendo las historias de Thor, continúas viendo las de Iron Man, Vengadores que ya no sé ni siquiera cuántas líneas van siguiendo, o los X-Men que cada día pues bueno, se van difundiendo un poquito más. Pero al final estás cogiendo una grapa que pone número 81 y que ni siquiera realmente es el número 81, es el número 81 de una renumeración que han hecho en algún momento determinado y que tú no conoces. Creo que esto también lo dije en su momento en el vídeo de Yo no sé de cómic, que creo que como sociedad digamos que estamos un poquito perdidas, ¿no? Como sociedad friki, por llamarlo de alguna manera, y digamos que tenemos ese afán de saberlo todo desde el principio, de conocer todos los datos, y yo creo que leer cómic tampoco va de eso, no necesitas un conocimiento enciclopédico, yo creo que simplemente tienes que hacerlo por curiosidad, tienes que hacerlo por gusto, tienes que hacerlo
porque es algo que te transmite, creo que muchas veces se está convirtiendo en algo un poquito más elitista, ¿no? Como digo, ese conocimiento más enciclopédico, como que obliga en cierta medida a gente que viene de nuevas a adentrarse con una gran cantidad de información y a tener que hablar como si llevara 70 años leyendo una misma línea argumental. Yo tengo 27 años prácticamente recién cumplidos y lo siento mucho, pero yo no he pasado toda mi vida leyendo cómics. Tengo otras aficiones que me gustan, algunas van vinculadas al cómic, otras van vinculadas al cine, otras van vinculadas a la literatura, al coleccionismo, al arte, y no me avergüenzo de ello. Y realmente no pretendo discutir en los mismos términos que alguien que a lo mejor lleva leyendo un mismo personaje desde hace décadas. En este sentido creo que hace falta un poquito de autocrítica, porque muchas veces queremos, digamos, ser un poquito los más top en algún tema en concreto. Y al final vuelvo a la misma idea que cuando hacía el vídeo de yo no sé de cómic. Creo que realmente nos hace falta disfrutar, creo que realmente nos hace falta tomarnos esto con un poquito más de relax, con un poquito más de calma. Para mí, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia ha pasado por muchos altibajos, ni siquiera ha sido una buena serie, o por lo menos una serie concebida de una manera muy trascendental desde el inicio. ¿Por qué lo empecé a leer? Pues porque en su momento me llamó la atención, cogí la grapita del día del cómic gratis y me gustó lo que vi. ¿Por qué me gustó Kamala Khan? Pues porque es una puñetera friki que escribe fanarts, que juega al WoW y que le gusta My Little Pony. Y al final creo que muchos de nosotros somos eso, somos simplemente frikis que disfrutan de una afición, que disfrutan de lo que les gusta, y que realmente creo que, por ejemplo, deberíamos aprender muchísimo de personajes de este tipo, de personajes nuevos, que no se arrepienten y que no se avergüenzan de quiénes son, que no se avergüenzan de decir que les gusta algo que digamos que no es canónico, que no está socialmente bien visto. Me acabo de dar cuenta de que me he puesto de una mala leche yo solo hablando del tema. Este creo que es el verdadero encanto de los periféricos, el poder conectar con públicos que prácticamente entraban de cero y que a la par muchas veces son personajes torpes, personajes que no conocen muy bien sus superpoderes, personajes que se equivocan, personajes que tienen un gran componente humano, no tanto a lo mejor un componente superheroico, sino que al final son personas como tú y como yo que simplemente de un día para otro descubren que pueden hacer algo especial y necesitan hacer algo con ello en sus vidas. Me acabo de terminar la taza y de hecho yo creo que lo último que he dicho me ha quedado como tan rotundo, ¿no? que poquito más creo que pueda decir a estas alturas. El tema de los periféricos pues muchas veces está un poquito socialmente mal visto, básicamente porque muchas veces hay gente que lleva ya unos cuantos añitos leyendo cómics y considera que estos nuevos personajes pues son intrusivos o no respetan un poquito lo que es la esencia de esos personajes que llevan leyendo a lo mejor 20 o 30 años, pero como que no tienen ningún tipo de reparo en asumir en cierta medida que creen personajes nuevos para las nuevas generaciones. También dicen que mire usted que las nuevas generaciones no entienden lo que están leyendo o que no saben disfrutar del mundo del cómic, que cada vez se lee menos. Pues justamente estos periféricos de los que hablo, que de hecho creo o quiero pensar que abarcan un gran espectro de edad, son eso, son el reclamo para las nuevas generaciones, son el futuro, son personajes que van a dar el relevo a muchas de las cositas que ya se están quedando un poco añejas en los grandes compendios de superhéroes. No con ello quiero decir que Thor, que Iron Man, que el Capitán América, yendo un poquito en la línea más argumental que estaba llevando con el tema de Marvel, tengan que desaparecer de hoy para mañana, ni de hoy para mañana ni de hoy para nunca en realidad. Pero creo que deberíamos darle un poquito más de cancha, un poquito más de manga ancha a estos personajes, porque al final su Spider-Man es mi Kamala Khan, porque al final la heterosexualidad de Tony Stark es la nueva pansexualidad de Loki. Nuevos superhéroes para nuevas generaciones, nuevos superhéroes para un nuevo mundo, y al final lo único que se está demostrando es que todos, sin ningún tipo de problema, pueden convivir en un mismo universo, en una misma editorial, sin necesidad de interrumpirse unos a otros. No quiero seguir divagando porque además hoy tampoco tengo demasiado tiempo para editar, yo creo que llegaré sin problema porque tampoco me he pasado excesivamente por lo que estoy viendo en el tiempo de la cámara. Quería aprovechar también para daros las gracias porque la verdad es que últimamente esto está funcionando genial, la verdad es que no me esperaba realmente la reacción que han tenido algunos de los últimos vídeos. Ahora mismo, si no recuerdo mal, estábamos como en 910 suscriptores, queda muy poquito para llegar a los 1000. Me gustaría hacer algo especial, no sé exactamente el qué, así que bueno, si tenéis cualquier tipo de sugerencia, por favor, pues dejádmela por Twitter o dejádmela aquí abajo en la caja de comentarios. No voy a decir nada de eso de que la que más likes tenga será la que lleve a cabo porque os conozco, pero lo dicho, simplemente quería agradecer todo el apoyo que está llevándose el canal últimamente. Y bueno, evidentemente me gustaría que me dejáis por aquí abajo en la caja de información qué opinión nos ha suscitado este Café y Cuatro Cositas. Es un tema que creo que es un poco polémico, es un tema que creo que es un poco enrevesado, un poquito denso a lo mejor de hablar, incluso me habré dejado muchísimas cosas fuera, pero como decía al principio, creo que únicamente se trata
de defender nuestra afición de una manera totalmente sana. Ya sabéis que muchas veces esto va vinculado pues a reflexiones que me suscitan cosillas que van pasando, un poquito digamos el concepto social que a veces tenemos respecto al mundo del cómic o al mundo del cine o muchas cosillas similares. Lo dicho, me encantaría saber vuestra opinión, de hecho me sorprende bastante generalmente cómo reaccionáis ante los vídeos de reflexión, porque muchas veces creo que son los más densos. Y evidentemente, como siempre, os dejaré por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis. O si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará a un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.